Bueno, queridos hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bueno, el conocimiento de Dios es la grandeza del hombre. Han salido últimamente en el cine, muy criticado algunos les encanta, otros no, pero en el cine han salido muchísimas películas de superhéroes. En el cine y han salido series y estamos viviendo una etapa, o vivimos una etapa del cine que algunos le han llamado una etapa de Marvel. Marvel ya con héroes, con poderes sobrenaturales, superfuerza, supervelocidad, que pueden controlar cosas naturales, tienen habilidades que sanan rápido, o pueden controlar por medio de la mente, o mueven cosas, todo eso. Era Marvel. Hermanos, imagínense esto. Imaginémonos un poco algo. Imagínense que usted tiene un superpoder. Descubrió un superpoder. Lo descubrió. Ya despertó y descubrió que tenía el poder de la electricidad. Que puede controlar la electricidad. ¡Pum! Despertó ese poder. Siente cosas. Y bueno, y está animado con eso. Pregunta, usted llega a un punto y reflexiona y dice, y se pregunta a sí mismo, ¿cómo es la mejor forma en que yo pueda desarrollar este nuevo poder que descubrí en mi vida? ¿Cómo yo puedo desarrollar este poder de la electricidad? ¿Cómo yo la puedo desarrollar hasta el máximo potencial? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? Entrenando, practicando, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Investigando, porque para practicar necesito conocimiento. ¿Investigar qué cosa? Todo lo que es la electricidad, que las propiedades, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque si yo estudio, qué es la electricidad y el electromagnetismo y todo eso, a lo mejor yo puedo hacer muchas cosas que simplemente, tirar chispitas, por ejemplo. Me acuerdo una vez que había un comercial en Chile, no sé si usted se acuerda, que era un comercial animado que te exhortaba a estudiar. Y había un hombre que tenía estabilidad, y que decía, pucha, estudia y no seas como él, que al final él no estudió, no desarrolló, y dijo que al final el grande, lo único que terminó haciendo fue un probador de ampolletas, que trabajaba y que alguien quería una ampolleta fuera y prendía. Y eso es lo único que logró hacer con su habilidad que tenía. Y animaba eso a estudiar y desarrollar tu potencial. Hermanos, ¿qué pensaría si yo le dijera que usted ahora mismo tiene un poder que no es cualquier poder, un tremendo poder que Dios le ha dado? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Si quisiéramos desarrollar esta habilidad y poder que Dios nos ha dado. Obviamente, como dijo, practicarlo, pero también investigar. ¿Qué es esto? Acompáñamelo a 2 Timoteo 1:7. Fíjese, 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7 dice lo siguiente. 2 Timoteo 1:7 dice así la palabra de Dios. Aquí Pablo animando a un joven pastor llamado Timoteo, que estaba solo en una obra. Pablo lo tuvo que dejar solo, y aquí lo estaba animando y exhortando, y quizás este hombre, este joven Timoteo tenía ciertos problemas, y Pablo aquí lo exhorta diciéndole, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué cosa? De cobardía. Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué cosa? De poder,
de amor y fíjense, y de dominio propio. Fíjense el poder que Dios nos ha dado a nosotros, porque el mismo espíritu que Pablo exhorta a Timoteo que él tiene, es el mismo que nosotros tenemos. Un espíritu, hermano, no de cobarde, no de escondernos, no de un perdedor, sino de qué cosa, de un espíritu victorioso, de poder, de amor, de dominio propio. Ese es el espíritu que nosotros tenemos, hermanos. Pero claro, ¿cómo vamos a saber el potencial que Dios nos ha dado si nosotros no estudiamos? Si nosotros no sabemos qué es exactamente esto. Hermanos, ¿sabe qué? Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a ver que Dios ha hecho grandes cosas y es como que realmente Dios nos ha dado todo el potencial posible para que nosotros no desarrollemos. Fíjese bien, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Primero, ¿por qué el nombre? Espíritu Santo, ¿de dónde proviene el nombre? Porque es un nombre que solamente aparece en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no aparece el Espíritu Santo, no dice y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, no, en el Antiguo Testamento no aparece eso, aparece en el Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento, si usted va al Antiguo Testamento, aparece como el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová posó sobre él. Y el Espíritu de Jehová le dio sabiduría. Siempre habla del Espíritu de Jehová. Ahora, como ya le he dicho, el Antiguo Testamento pasó a traducirse al griego, al Nuevo Testamento, que se llama la Septuaginta, y los traductores griegos, o sea, los traductores que tradujeron el libro, dijeron, pucha, ¿cómo vamos a traducir el nombre de Jehová? Y obviamente dijeron, no lo vamos a traducir. ¿Qué es lo que le vamos a colocar? Santo. Entonces, en vez de decir Espíritu de Jehová, colocaron Espíritu Santo. Y como el Nuevo Testamento, los apóstoles leían el Septuaginta, el nombre Espíritu Santo fue ocupado para referirse a no sé cómo decirle, porque aún hoy en día hay muchas personas que dicen que es un poder, que es una energía. Si usted ve el Antiguo Testamento, ve que es alguien que anima, que da vida, que sostiene. Entonces, ¿qué es Él? Ahora hoy en día hablamos de la tercera persona de la Trinidad, ¿o no? Es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene cierta personalidad, dice que Él da dones según como Él quiere, tiene voluntad, se le puede mentir, pero vamos a ver que claramente no es simplemente una energía o un poder. Algunos dicen que es como, lo simplifican como la electricidad, ¿o no? ¿Una casa puede funcionar sin electricidad? Bueno, ¿por qué hay luz? ¿Por qué está la tele? ¿Por qué funciona el refrigerador, la cocina? Uno dice, bueno, es que pueden estar, pero si no hay energía, todo es inservible. Y uno dice, bueno, es la misma forma en la iglesia, ¿no? Que la iglesia puede estar, pero si no está en la energía del Espíritu Santo, nada va a funcionar. Pero realmente vamos a ver que el Espíritu Santo es mucho más que una fuerza, mucho más que una energía. Es algo especial que Dios nos ha dado, En el día domingo hablábamos de que Pablo estaba refiriéndose de que nosotros no estamos bajo la ley, ya bajo la ley mosaica, no estábamos bajo la ley. Que decían que algunos salieron a predicar el evangelio, que decían, no, si ustedes se convierten, pero también tienen que hacerse judíos y estar bajo la ley. Y Pablo decía, no, estamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque la ley se cumplió con Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley, dice Pablo, nunca fue dada para qué cosa, para justificar a las personas, sino más bien fue dada para qué, para hacernos ver el pecado en nosotros y así llevarnos a Cristo. Pero la ley nunca fue dada para poder justificarnos. ¿Por qué? Porque la ley, que es una leyes exteriores,
no puede cambiar lo que hay en nuestro interior. Si la ley fuese dada para justificarnos o salvarnos, entonces quiere decir que nosotros podemos esforzarnos humanamente y alcanzar ese nivel, esa santidad que Dios quiere. Pero la ley, ¿qué nos dijo? No, el hombre por esfuerzo propio no puede llegar a los estándares que Dios quiere. Entonces hay un problema. Si Dios me está pidiendo una santidad, pero a la vez Él sabe que yo soy un ser corrupto, que hay pecado en mí, por lo tanto yo no puedo por mi propio esfuerzo llegar a esa santidad, bueno, entonces ¿qué es lo que me está pidiendo Dios? Dios no me puede juzgar, ¿por qué? Si yo no puedo. Pero aquí está el punto. ¿Qué es lo que dice profecía? Las profecías, por ejemplo, vayamos a Ezequiel 36. Si usted escuchó el devocional que mandó el hermano Wilmer hoy día, va a saber qué vamos a leer. Que sea Ezequiel 36, 26. Fíjense las palabras que el profeta habla a Israel. Las palabras. Ezequiel 36, 26. ¿Qué dice? Dice así la palabra de Dios hablando Ezequiel al pueblo de Israel. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Fíjense bien, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de piedra. Y que dice 27, y pondré dentro de vosotros, que dice, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Fíjense la profecía que Ezequiel está dando a Israel. Voy a cambiarte, voy a limpiarte, te cambiaré tu corazón y ahí voy a poner, ¿qué cosa? Mi espíritu. ¿Para qué? Para que tú puedas alcanzar lo que yo quiero de ti, cumplir mis estatutos y colocarlos por obra. ¿Por qué? Porque por mi propio esfuerzo yo no lo puedo lograr. Dios dice, no importa, yo sé, te voy a limpiar y voy a colocar mi espíritu, a lo que nosotros llamamos Espíritu Santo, para que tú puedas cambiar. Para que tú puedas cambiar. Ahora, fíjense bien, esta profecía, ¿a quién va, Ezequiel? ¿A quién va dirigido? A Israel. A Israel. Está hablando acerca de Israel. Por eso es que entonces, al principio, los apóstoles decían, o algunos tenían la mentalidad de decir, bueno, el evangelio es para el pueblo de Israel. Y si tú quieres participar del evangelio, ¿qué tienes que hacer? Hacerte un judío. ¿Por qué? Porque esta profecía es para nosotros. Ustedes, los gentiles, que están lejos, la única forma de acceder es, bueno, cumpliendo la ley y hacerse un judío. Y por eso es que algunos salieron a predicar esto. Y por eso es que Pablo en Gálatas le dice, no, nosotros no estamos bajo la ley. Estamos libres de ellos. Fíjense lo que dice en Efesios. Acompáñenme a Efesios 2. Fíjense lo que dice Efesios 2:11. Efesios 2:11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tema. Dice Efesios 2:11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, que dice los gentiles, vosotros los
gentiles, o sea, todos nosotros. Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados, ¿qué cosa? Incircuncisión, o sea, fuera de la ley, por lo llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o mejor dicho, sin un Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo, estabais lejos, ya, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, fíjense bien, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, Israel, los gentiles, separados por la ley, pero en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Esa separación se termina y por lo tanto el acceso a Dios está libre, sin la necesidad de someterme a la ley. ¿Por qué? Por Cristo lo puedo hacer. Por Cristo lo puedo hacer. Y fíjense bien, y por lo tanto, hermanos, tenemos acceso a esta promesa, al Espíritu Santo. Fíjense lo que dice en el capítulo 1. En el capítulo 1, dice en el versículo 15 en adelante, dice: por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí habla, el versículo 13, había comenzado un poco antes. Versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que dice, fuisteis sellados ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo. Pero esta es la promesa, que es las arras, o sea, arras significa la garantía, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención. Entonces, hermanos, esta promesa que fue hecha a Israel por Cristo Jesús, ahora es hecha también a nosotros. Y en nosotros, en Cristo, nosotros tenemos esta ciudadanía, que de dos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno solo, la iglesia, lo que somos nosotros, la iglesia. Entonces nosotros tenemos este espíritu que le fue prometido, ¿para qué? Para ayudarnos a cumplir los estatutos y colocarnos por obra. Hermanos, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque yo sé, hermanos, yo sé que hemos tenido momentos en nuestra vida en que hemos reflexionado y queremos
con todo el corazón, queremos agradar a Dios. Pero a veces nos encontramos con que hay algo en nuestro ser que nos impide agradar a Dios. No podemos cambiar. Aún tenemos problemas, por ejemplo, con fumar o con el alcohol o con decir garabatos o con pensar en doble sentido. Aún tenemos problemas con nuestro carácter que no podemos cambiar y decimos, Señor, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo dejar esto? Y el punto es, queridos hermanos, que muchas veces desconocemos la labor que tiene el Espíritu Santo. Porque muchas veces queremos agradar a Dios, pero a través de nuestro propio esfuerzo. Luchamos, nos levantamos y planeamos, no, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy aquí y acá. Y no dejamos espacio al Espíritu Santo y nos olvidamos de Él. Creemos que, no sé, voy a dejar de fumar. Y busco a psicólogos, busco a internet y cómo hacerlo, y les pido ayudas, y yo me esfuerzo, pero me gana, y yo me esfuerzo, pero me gana. Que el punto es que Dios nos dijo, no luche con tus propias fuerzas, para eso yo te di al Espíritu Santo, que está en ti, que mora en ti. No pelees con tus fuerzas porque tú no puedes, eres incapaz. Pero el poder que yo te doy por el Espíritu Santo, tú lo puedes hacer. Por lo tanto, hermanos, no luche con sus fuerzas. Si usted quiere cambiar algo que sabe que no agrada a Dios, que sabe que es pecado, que quiere cambiar, hermanos, no luche con sus propias fuerzas porque no va a poder. Porque este cuerpo pecaminoso a veces es más fuerte que nosotros, que nuestra propia voluntad. Y nos lleva y nos esclaviza al pecado. Es por eso, hermanos, que tenemos que entender por qué tenemos el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Por qué Dios nos dio el Espíritu Santo? ¿Por qué dice que somos templo del Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu mora en nosotros? Y ese es el punto. Para darnos poder. Dominio propio, amor, hermanos. Nos dio la capacidad de amar como Cristo nos amó, de perdonar como Cristo nos perdonó, la capacidad de dominar nuestro cuerpo, de decir, no, esto no lo voy a hacer. Sí, hacia allá quiero ir. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Hermanos, usted podrá decir, es que Rodrigo, ¿sabes qué? A veces hago cosas y las hago sin pensar. Reacciono nomás. Estoy sentado y de repente estoy afuera fumando y no sé cómo. Me levanté y fui. Es como que alguien tuvo posesión de mí y está ahí. Hermanos, cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, no es que nosotros tenemos que apretar un chip y apagar nuestra conciencia. Es decir, pum, apago a Rodrigo y el Espíritu Santo entra. Y es como que yo me muevo y no, es que el Espíritu Santo es que me mueve. Yo no pienso. El Espíritu Santo piensa por mí. Yo no actúo. El Espíritu Santo es el que actúa. Yo no hablo. El Espíritu Santo es el que habla a través de mí. Y no es caer en una inconsciencia y que el Espíritu Santo me controle. No, así no es. Así no es. Fíjense lo que dice más adelante Pablo en Efesios 5. Porque en Pablo aquí habla de esto, ¿no? De que ustedes, los gentiles, ya son cercanos, tienen acceso a Dios y tienen acceso al Espíritu Santo que mora en ustedes porque fueron salvos por gracia, que antes eran pecadores y ahora no, y que los exhorta a dejar la antigua manera de vivir, a dejar el antiguo hombre y andar en la luz. Y da varios consejos, y fíjense lo que dice en Efesios 5, 18 al 20.
Dice Efesios 5, 18 al 20, dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice versículo 18: no embriaguéis con vino, porque hay disolución, o sea, hay ¿qué cosa? Desenfreno. Cuando yo me embriago, ¿qué es lo que ocurre con mi cuerpo? Pierdo el control de mi cuerpo. ¿Cuántos asesinatos han ocurrido por causa del alcohol? Dos amigos que empezaron a tomar, se embriagaron, se empezaron a pelear y uno mató al otro. ¿Por qué? Porque estaba borracho. ¿Cuántas personas han chocado por estar borrachos? En una pelea han hecho cosas. ¿Por qué? Porque yo pierdo el control de mi cuerpo. Por eso que lo compara, que dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno o disolución. Antes bien, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Antes bien, ¿qué cosa? Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Vino, embriaguez, descontrol. Llenura del Espíritu Santo es igual a ¿qué cosa? A dominio propio, a control. Esa es la figura que Pablo le está diciendo aquí. En la llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que significa? Que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Hermanos, esto lamentablemente es lo más inentendible que ha hecho que las iglesias o ciertas iglesias caigan en una especie de shows mediáticos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Dice: no, ser lleno del Espíritu Santo significa ¿qué cosa? Es descontrol, es darse vuelta, revolcándose. Es cuando un pastor va y sopla y los hermanos caen. Es cuando empiezan a llorar y emocionalismo, empiezan a hablar en lengua y profetizar y que los sueños de aquí y allá. Hermanos, el Espíritu Santo no es descontrol. El Espíritu Santo es control, entendimiento. Pablo dice: oraré al Señor en el Espíritu, pero también oraré ¿con qué cosa? Con el entendimiento. Ahí, a través de eso, el Espíritu Santo actúa, a través del entendimiento. No me hace descontrolar mi cuerpo, no me hace darme vueltas y vueltas y vueltas en forma descontrolada. Actúa en mi entendimiento. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando mi entendimiento está controlado por el Espíritu Santo. Hermanos, Pablo nos anima en 1 Corintios a ser hombres espirituales y no hombres carnales. ¿Cuál es el hombre espiritual? Es quien es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el hombre carnal? Es aquel que es cristiano, pero se deja guiar por las pasiones de la carne, por los deseos. Hermanos, Dios nos anima a ser llenos del Espíritu Santo. No tiene que ver esto con llenar, con que hay un jarro y que Dios como que si fuese un líquido y va llenando de a poco. No, porque Dios no da el Espíritu a medida, sino que lo da completo. Pero es que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que dejar? Dejar, como yo le explicaba el día domingo, que piense usted que es un auto y usted puede darle en control. ¿Quién decide manejar? ¿Maneja mis deseos o maneja el Espíritu que vive en mí? Hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo.
Usted va a decir, ok, Rodrigo, ok, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Bueno, es dejar que el Espíritu actúe en nosotros por medio, por ejemplo, ¿por medio de qué? Por medio, por ejemplo, de la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que Dios quiere? Está la palabra de Dios. Y el Espíritu es quien me da luz. Hermanos, ¿cuántas veces, o si alguna vez usted ha orado al Señor y ha dicho, Señor, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a cambiar esto? Pero muchas veces pensamos que las cosas ocurren por milagros, que todo es milagro, o sea, algo en el cual yo no tenga que esforzarme. Por eso digo, ser lleno del Espíritu Santo no significa que yo caigo en una inconsciencia. No, Él trabaja con mi entendimiento. Y en mi entendimiento, Dios me hace ver qué es lo que tengo que cambiar. Fíjese bien. Voy a hablar de una experiencia que yo tuve. Una experiencia que yo tuve. Algo, hermanos, que antes me molestaba, ahora no. Lo he superado. Lo he superado. Pero hay algo que me molestaba en el metro. Hay algo que me molestaba algo. Era que cuando yo iba en el metro, entre estación y estación, hay personas que siempre quieren, que al llegar a la estación quieren estar en la puerta. Y antes de empiezan a, permiso, y uno le dice, ya, espero que el metro pare o no sé. Y más me enferma cuando está el metro lleno y no sé dónde moverme y te empiezan a decir permiso y empiezan a empujar. Y el metro ni siquiera ha llegado a la estación. A mí me daba rabia. Y muchas veces tuve peleas en el metro por eso. Porque empiezan a empujar y uno se colocaba rígido para que la persona... ¡Ay, el codazo ahí! Y descubrí algo. Descubrí que si una persona estaba detrás mío, con el solo hecho de decir permiso, al tiro, ni siquiera lo pensaba, mi cuerpo reaccionaba inmediatamente. Saltaba ese calor que te lleva, y después como que empecéis como a molestarte. Como ustedes saben, yo practiqué muchas veces deporte, arte marcial y otras cosas más. Y una de las cosas que aquí los que han hecho deporte van a saber, una de las cosas es que cuando tú estás en una competencia, o estás jugando competencia, tú no piensas muchas veces, tú simplemente reaccionas. Y es por eso que uno tiene que practicar, porque en el momento en el juego son milisegundos que tú no vas a colocarte a pensar y decir, aquí tengo que hacer esto. No es como en las películas o en animaciones donde viene la pelota y es como que el tiempo se para y uno empieza a decir, bueno, opción A, hago esto, opción B, esto, opción C. No, milisegundos y uno reacciona, ¡pum!, reacciona, reflejos. Y hay alguien decía, o no, eso es lo que ocurre muchas veces en nosotros. No es que nosotros pensamos, es que el cuerpo está entrenado para reaccionar a cierto estímulo. Si tú estás en el deporte y te llega algo, tú no vas a pensar, tú vas a reaccionar al estímulo, reaccionas nomás. Un hombre colocaba el ejemplo, por ejemplo, piense usted que usted está en la cocina y coloca su mano en una olla caliente. ¿Qué va a hacer? Reaccionar, y después de reaccionar va a pensar, a decidir qué voy a hacer. No es que cuando esté tomando así en la olla yo diga, ¿qué voy a hacer? ¿Sacaré la mano? ¿No sacaré la mano? ¿Será eso? No, tomo, pum, y el dolor me dice, duele, advertencia, saca la mano. Y después que yo saque la mano voy a decidir, voy a echarme agua, no voy a evaluar si no fue nada, y voy a evaluar.
¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que muchas veces nuestro actuar no es que usted me dice que Rodrigo, es que no sé lo que me pasa, es que no es que lo piense, reacciono. Es porque su cuerpo o usted ha sido entrenado para reaccionar de esa forma. Por años yo estuve en el metro reaccionando en esa forma. ¿Por qué? No es que yo lo pensaba, era que mi cuerpo simplemente estaba entrenado para eso. Permiso, ya mi cuerpo se erizaba. Y después dije, tengo que cambiar. Me di cuenta de eso, fui consciente de mi error y empecé a pedir ayuda. Cada vez era más difícil, cada vez más difícil, hasta que lo logré. Hasta que ya yo no me enojo. Ya me hago o digo sí y me muevo un poco o hago algo. Digo, ¿para qué me voy a enojar si también sé solamente colocarme a un lado nomás y listo? Muchas veces pasa, hermanos, que usted dice, es que hago cosas que Dios no le agrada. Pienso, estoy con mis amigos, alguien dice una palabra y mi mente, pum, lanza el chiste doble sentido. Lo pensé, no, es que, pum, lo dije nomás. Y después uno dice, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo dije? Es que su mente y su cuerpo están entrenados para eso. Llega llega a la casa, entra, pilla un papel en el suelo y ¡pum! Reacciona inmediatamente. No piensa, no da, reacciona nomás. ¿Quién dejó eso ahí? Pasa. Estoy en un problema, estoy en un atado, me descubren y no sé qué hacer y ¡pum! Miento. Él fue. Y uno dice, ¿por qué dije eso? Porque tu cuerpo está entrenado. Tu cuerpo está entrenado. Pasó una mujer con un vestido corto, tan corto que le veía todo, y mis ojos vieron. ¡Pum! No pensé, no es que yo haya pensado, lo voy a ver, no, reaccioné. Muchas veces pasa eso, que reaccionamos. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Usted quiere cambiar? Yo sé que hay algo en usted dice, esto no agrada al Dios, lo tengo que cambiar, pero no puedo, con mi propio esfuerzo no puedo. Yo le digo, usted tiene al Espíritu Santo que le da las fuerzas para cambiar eso. Usted tiene que ser consciente de eso. Esto es mi pecado. Sé que si yo me quedo solo en la noche y estoy en internet, voy a ver pornografía. Lo sé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar eso. Espíritu Santo, ayúdame a ser inteligente. Si yo sé que yo me gusta tomar y sé que los días viernes se juntan mis amigos, voy a ir para allá. Quizás ni siquiera lo piense, voy a llegar nomás. Sea consciente, pide la ayuda al Señor. Señor, ayúdame a irme por otro lado, a buscar un camino. Si yo soy bueno para mentir, o soy bueno para robar, o soy bueno para hacer algo, tengo que ser consciente, sí, este es mi error. Espíritu Santo, ayúdame a cambiarlo. No luche solo, no luche solo. No luche solo, luche con el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros y que vive en nosotros. Él es nuestro mejor aliado para agradar a Dios. Él es nuestro mejor ayuda para poder agradar a Dios. Usted quiere agradar a Dios, sea lleno del Espíritu Santo, deje que Él controle su vida. Amén. Padre eterno, Señor, gracias te doy, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Dios Santo eterno, porque tú, Dios mío, Señor, sabes, Dios mío, nos conoces, Señor, mi Dios, nuestras debilidades, Padre eterno. Y aún sabiendo nuestra debilidad, Padre mío, y lo que muchas veces hacemos, Padre mío, quizás en privado, aún así, Dios mío, tú nos amas, Padre mío. Tú nos tienes paciencia, Dios Santo eterno. Padre mío, ayúdanos, Dios mío, Señor, a ser inteligentes, Padre eterno, y saber, Padre mío,
eterno, que tu Espíritu habita en nosotros, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a ser llenos del Espíritu, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser controlados por Él, Dios mío, Señor, para agradarte y obedecerte en todo, Padre. Porque a través de nuestro propio esfuerzo, Dios mío, no podemos, Señor mi Dios. Ayúdanos a hacerlo a través de tu Espíritu, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.